Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Jimena Miranda y también pertenezco al Ministerio Agape Internacional. Es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes y muchas gracias por acompañarnos en nuestro canal. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a compartir es sobre el diezmo. En realidad el diezmo es un tema un poco sensible en la actualidad porque hay muchas dudas con respecto a este tema. Hay muchas divisiones, dentro de la iglesia por lo mismo, porque hay muchas dudas con respecto a si tenemos que en la actualidad dar el diezmo o es una práctica que era del pasado, ¿cierto? Pero lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Primero vamos a ver qué es el diezmo. El diezmo es la donación de la 10ª parte de nuestros ingresos a la iglesia. El principio por el cual se creó esta práctica fue para el sustento y el mantenimiento de los sacerdotes y levitas, ¿cierto? En el tiempo, recordemos que cuando se hizo la repartición de la heredad a todo el pueblo de Israel, el pueblo levita, ellos quedaron sin heredad porque ellos estaban encargados del templo y el resto de las tribus estaban encargados de diezmar para el sostenimiento de esta tribu, ¿cierto? Pero también cabe destacar de que esta práctica no es solamente de ese tiempo, sino que estaba desde mucho antes, desde el Génesis. Ya podemos ver en Génesis capítulo 14, cuando Abraham viene de regreso, ¿cierto? De esta derrota, cuando fue a liberar a su sobrino Lot. Pues, si ustedes recuerdan, pueden buscar esa cita ahí en Génesis 14. Y ahí nos habla de que al sacerdote Melquisedec, él le ofrece el diezmo de todo lo que tenía. Y un poquito más adelante también Jacob podemos ver que hace esta misma tradición ya de ese tiempo de diezmar todo lo que tenía. Bueno, ahí estamos viendo un poco lo que es el Antiguo Testamento, pero si lo vamos al Nuevo Testamento, no hay realmente algún versículo que nos diga si en la actualidad se debe seguir diezmando. Es así tan textual, pero no hay ningún versículo que niegue esta práctica. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo nos habla sobre esta práctica en Mateo 23:23. Yo lo invito para que me acompañe y leamos este texto juntos. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Aquí el Señor Jesús le estaba haciendo un llamado de atención a los fariseos, como ellos siempre tenían esa capacidad, o sea, ellos tenían esa actitud de siempre querer sobresalir en todas las cosas, que oraban en público para que todos vieran lo espiritual que eran, y con el asunto del diezmo eran igual. Ellos diezmaban hasta lo más mínimo que ellos tenían, que ellos les llegaba, ¿cierto? Pero el Señor les hace este reclamo, le dice: claro, ustedes están diezmando de esta forma, pero dejan de lado esto otro que es la ley, la justicia y la justicia, la misericordia y la fe. Entonces le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces el Señor Jesús hace hincapié de que sí era necesario hacer esta práctica del diezmo. Si nos vamos un poquito más adelante, en 1 Corintios 9, todo este capítulo, Pablo también nos habla sobre este tema. No directamente así como con el diezmo, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo le hace un reclamo a la iglesia de Corintios en este tiempo, en donde le hace una especie de llamado de atención de que él y Bernabé, ellos tienen que trabajar secularmente para poder sostenerse. Entonces él les dice ahí a los del pueblo, le dice: ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Ellos de alguna forma están haciendo una especie de llamado de atención de que ellos también sienten el derecho de ser sostenidos por los de la iglesia. Amén. Si me acompaña del versículo 11 en adelante del capítulo 9 de 1 Corintios, dice: si nosotros sembramos, aquí Pablo le está hablando a los de Corinto, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta es una forma muy clara, en otras palabras, de decir de que sí, los siervos del Señor tienen todo el derecho de vivir del Evangelio, y es algo que lo ordenó así el Señor. En Lucas 10:7, en Mateo 10:10 y en 1 Timoteo 5:18, que ahí se los dejo para que ustedes los puedan ahí buscar, nos dice claramente, dice que el obrero es digno de su salario. Bueno, en resumen, mi querido, el diezmo es una muestra de gratitud, también de reconocer de que Dios es nuestro proveedor principal, de que de Él vienen todas las cosas para nuestra vida, y de que es una forma de gratitud, así como lo hizo Abraham en ese tiempo, ¿cierto? Como lo veíamos en el Génesis, de que en forma de gratitud Él dio el diezmo de todo, ¿cierto? Al sacerdote de Melquisedec. Es una forma de gratitud, de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestros bienes. Además es una muestra de fe, de creer de que nada nos ha de faltar, así como nos dice, ¿cierto?, el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Tener esa fe, esa confianza de que Dios es el que nos sostiene en toda nuestra vida, en todo lo material, en todo, que nada nos va a faltar. Aquellos que retienen esto lo hacen con una forma de duda, de pensar, me va a faltar para más adelante, y eso es de alguna forma, como decía, falta de fe, de no creer de que Dios tiene la capacidad de sostenernos. Para terminar, quería compartir un hermoso versículo que está en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Miren qué hermosa promesa, no solamente la bendición de ser obediente, de tener esta muestra de gratitud, de fe, sino que hay una promesa detrás de esto, de Dios hacia nuestras vidas. Dice, probadme en esto, dice el Señor. Dice, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad y sabe lo que tenemos, sabe lo que vamos a tener en la soberanía del Señor, ¿cierto? Pero también es una forma del Señor que quiere controlar nuestra avaricia, nuestra forma de retener el dinero. Él siempre en su palabra nos muestra que debemos ser generosos, ¿cierto? De dar, siempre la bendición de dar. Y bueno, qué mejor que tener esa tremenda bendición y esa certeza de que Dios tiene el control de todos nuestros bienes. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí va a salir ahí toda la dirección de nuestra iglesia, los números de teléfono, y no olviden suscribirse ahí, tocar la campanita para que puedan recibir siempre les avise cuando lleguen los mensajes de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.